Viajes multidimensionales. Relatos cortos. Mi nombre es Laria. Soy psicoterapeuta, bioenergética y coach. Durante mi trayectoria en mi trabajo espiritual, en mis meditaciones, contemplación y proyección de conciencia, he tenido experiencias maravillosas de viajes, lo que podríamos llamar multidimensionales. Son pequeños relatos de experiencias que he tenido en la trayectoria de mi trabajo espiritual y que puedo catalogar como viajes multidimensionales, debido a que toda la experiencia ocurre en un plano de conciencia o plano energético completamente diferente al que experimentamos en la Tierra. Me atrevería a decir que puede suceder incluso en los mismos espacios atemporales de la hora, que lo que sucede es que se accede a ellos a través de estados alterados de conciencia, en meditaciones o conexiones con esos planos. Aunque debo admitir que estos temas son muy difíciles de abordar, también siento que es necesario abordarlos, ya que compartir estas experiencias puede ser una manera de ir incursionando en otros mundos, en otros planos, universos, dimensiones. Porque cada día más y más personas están accediendo a dichos planos mediante la expansión de su nivel de percepción, que se va logrando paulatinamente en estados meditativos cada vez más profundos. Comparto estas experiencias tal como las viví, en ocasiones sola, en otras con compañía, por lo que me reservo el derecho de cambiar los nombres de mis compañeros de viaje. Estos relatos son basados en mi experiencia y, por supuesto, las personas que me acompañaron en esos viajes también tuvieron su experiencia desde su propia perspectiva. En algunos pudimos ir a líneas temporales del pasado y en otras a el eterno ahora, en otras líneas de tiempo o en otras líneas dimensionales. El índice de estos relatos cortos es el primero, el viaje grupal a Shambhala; el segundo, encuentro con Gaia, con los elfos; el tercero, edificio en 4D; el número 4, un futuro alterno; el número 5, Elri y Ara arturianos; el número 6, cambio de realidades, esferas; el número 7, un portal en la colina; el número 8, rescate en el umbral; el número 9, junta kármica; el número 10, 4 en una aventura. Y quizás haya más. Por ahora estos son los que tengo reservados. Empezamos con viaje grupal a Shambhala. Era una mañana de invierno del año 2015. La mañana pintaba un poquito gris y en mi apartamento en Miami habíamos acordado una reunión entre amigos para probar un sistema de traducción de las pulsaciones energéticas de las plantas, que con la ayuda de un equipo de última generación podían ser convertidas en música que genera una vibración idónea para hacer meditaciones. Decidimos con el grupo de amigos que había conocido hacía poco que pasaríamos gran parte del día meditando con la ayuda de dicho dispositivo. Así que preparé mi pequeño espacio para que estuviéramos cómodamente los 5 participantes en esta nueva modalidad de meditación,
que para mí era toda una aventura. Uno de los participantes, quien conocía muy bien cómo manejar el instrumento, a quien llamaré Mateo, era alguien muy joven. Lo conocía hacía poco. Sin embargo, había tenido la oportunidad de realizarle una terapia unos días antes y eso me llenó de motivación para indagar un poco más, ya que sentía una afinidad de hermandad con este nuevo amigo espiritual que ahora nos regalaría una de las experiencias multidimensionales más interesantes de mi lista. El grupo estaba completo. El sistema de traducción de las vibraciones de las plantas a música y sonidos estaba instalado. Yo tengo por costumbre colocarme un antifaz en los ojos para evitar que ingrese luz y poder concentrarme en la visión interna. Sabía que sería una sesión completamente imprevista, ya que siendo un grupo de 5, por primera vez experimentaríamos un viaje multidimensional completamente sorprendente y ninguno había tenido una experiencia así anteriormente. Cada uno en su lugar, cómodamente, y la meditación empezó. Después de entrar en profunda relajación meditativa, ingresamos con una técnica que yo realizo para hacer regresiones, o sea, para poder conectar con nuestra conciencia superior. Yo dirigía la meditación, solo diciendo lo que yo veía y preguntando lo que los demás veían, ya que para mí también era algo nuevo. Así que en un comienzo creí que debía guiar la meditación sin ingresar en conciencia, pero todos los participantes me pidieron que ingresara también, así que me aventuré a hacerlo. La primera imagen que llegó a mi mente fue un grupo de personas sentadas, hablando en la noche. El lugar se veía solitario alrededor. Parecía un lugar desértico. Aprecié unas zonas un poco rocosas y un terreno un tanto árido. Un hombre de mediana edad, con un rostro iluminado, de apariencia hindú, un poco delgado, presidía la reunión. Me sorprendió que Mateo rompió el silencio expresando que estaba reunido en un grupo donde Jesús estaba dando unas indicaciones. Supe inmediatamente que quien yo estaba viendo era Yeshua, o bien conocido como Jesús de Nazaret. Una de las participantes, a quien llamaré Catalina, decía que veía el grupo desde arriba, como si no participara activamente, pero sí pudiera ver lo que sucedía. Mencionó algo sobre un grupo de hombres y una sola mujer. Miré hacia mi alrededor y vi que era yo. Percibía que no tenía más de 15 años y que mi razón de estar allí tenía que ver con Mateo. Sentí que por alguna razón yo lo seguía. Su expresión me confirmó lo que intuía. Era su hermana menor, o al menos era una conexión que existía entre nosotros de hermandad de una vida anterior. Mateo se refirió a mí como esta pequeña que no quiere regresar a casa es mi hermanita que nos acompaña. Yo entendí que me había pegado a la expedición sin mucha aprobación por parte de mi hermano. Las otras participantes en el viaje multidimensional todavía no se habían expresado sobre su perspectiva de la experiencia. Sin embargo, no tardó mucho en empezar la acción. En un instante, todos nos pusimos de pie y empezamos a seguir a Yeshua. Él iba adelante alumbrando como una antorcha. Me llamó la atención que la antorcha parecía ser él mismo, que alumbraba el camino, porque no pude apreciar una antorcha en su mano. Le seguimos y entramos en una cueva. Cuando pude ver a mi alrededor, éramos muchos. Cuando decidí contar, la cifra me llegó directamente a mi mente sin siquiera percatarme. Éramos 16. En el mismo instante en que pregunté,
me llegó esa cifra, seguida por la respuesta que llegó de Catalina, que se veía a sí misma desde arriba observando lo que sucedía. Las otras dos participantes en esta aventura permanecían calladas asintiendo. Una de ellas, a quien llamaré Gloria, también podía ver lo que sucedía desde un plano causal. Ingresamos a una especie de subterráneo. Yeshua hizo un ademán para que nos detuviéramos. Nos pidió que esperáramos en un lugar que parecía ser una cueva a un costado de un sendero que empezaba a bajar hacia las profundidades. Podía ver que habría un camino como en descenso, pero cuando Catalina preguntó por qué nos deteníamos, la respuesta de Mateo fue: debemos limpiarnos energéticamente para descender a la ciudad de luz. La otra participante, que hasta ahora había estado en silencio, la llamaré Sara, preguntó si deberíamos quedarnos allí mucho rato. Con ello entendí que estaba participando del viaje, solo que por alguna razón no comentaba mucho. Es difícil no quedar perplejo ante semejante experiencia y no distraerse con las visiones. Nos mantuvimos por unos minutos arriba, mientras veíamos cómo descendían solo 7 de los 16 que estábamos en el grupo. Los demás quedamos en limpieza energética, mientras 2 estaban solo en conciencia, mas no participaban del viaje a la intratierra de forma concreta. Quiero decir, solo presenciaban desde afuera lo que estábamos experimentando el resto del grupo. Una lluvia de luz nos bañó por unos momentos. Por fin sentimos que podíamos avanzar y empezamos a descender. La vista esplendorosa mientras descendíamos me robaba el aliento. Todos tenían una perspectiva diferente del lugar. Catalina mencionó un sol interno de luz blanca muy brillante. Aunque yo no lo vi directamente, sí aprecié que parecía como un día soleado en el exterior. Gloria revoloteaba por todo lado como una libélula que comentaba cómo el lugar lucía lleno de jardines, callecitas y domos que mostraban colores vibrantes. Desde mi perspectiva, pude ver una ciudad de luz con edificaciones iluminadas de los colores del arco iris. La parte alta de las edificaciones se veía como cúpulas vibrantes. Vi un lago enorme que rodeaba la ciudad. Nos tomó unos minutos descender completamente. Arribamos a la parte más profunda del descenso, pero por alguna razón no se veía oscura para nada. Sara exclamó que se sentía familiarizada con el lugar. Pude ver cómo Yeshua se llevaba a Mateo a hablar con él a algún lugar lejos de la orilla del lago. Se dirigieron hacia una especie de templo con una gran cúpula de cristal. Yeshua, Mateo y 2 sacerdotes que vestían ropajes blancos que parecían seda lumínica caminaron con la expresión en sus rostros de una paz y belleza inexplicables. Los demás nos quedamos. Fuimos invitados a sentarnos en círculo por un anfitrión que tenía un rostro blanco como la nieve. Sus ojos eran grandes y su cabello parecía de plata. Su expresión insinuaba una dicha infinita de tenernos allí, una sensación de confraternidad, de gozo. En la orilla del lago, mientras los demás comentaban su experiencia, disfrutábamos solamente el estar. Sara veía a una sacerdotisa lemuriana que ya conocía, llamarla para mostrarle algo. Dice haber sido conducida por unos jardines hacia una estatua o monumento donde la emperatriz lemuriana estaba erguida. Parecía una estatua viva. Ella dice que comprendió que era una forma de hacer un homenaje a una sacerdotisa que había ayudado a mantener el espíritu de Lemuria en todos los tiempos de la humanidad y que ahora estaba encarnada en la tierra. Cuando caminaba de regreso hacia el grupo, reunido en el círculo frente al lago, vi a Sara caminando hacia nosotros con un traje de luz blanco, con visos azules y dorados, con una corona en su cabeza
llena de piedras preciosas y una expresión en su rostro de amor infinito. Cuando expresé en voz alta lo que veía, Sara empezó a llorar y solo decía que su alma había recordado. Mientras tanto, el grupo en el círculo recibíamos una preciosa transmisión telepática del anfitrión. Nos hablaba de la belleza de nuestro planeta, de la vida que existe en cada milímetro de nuestra madre tierra. Mencionó que ella, Tera, está pasando por un momento crítico. Se expresó de nosotros como los niños de Tera. Dijo también que existe vida en la intratierra desde los comienzos de la humanidad. Mencionó varias ciudades subterráneas alrededor del planeta. Dijo que era imprescindible que la humanidad no conociera las entradas porque todavía no están listos para entrar, que podrían morir debido a la energía tan potente y que solo podríamos ingresar en viaje astral y recibiendo una limpieza como lo habíamos hecho. Yo lo llamaría viaje causal. Por mi parte, sentía que el lugar no era del todo desconocido. Salí del grupo y caminé hacia la parte alta de la ciudad. Vi huertos de productos que emitían luz. Parecía que todo estaba vivo allí. Así lo sentía. Y mientras me adentraba en ese mundo intraterreno, me pregunté dónde era ese sitio tan esplendoroso. La respuesta llegó de inmediato: Shambhala. Entendí inmediatamente por qué había ido a ese lugar. Había regresado a ese sitio. Estuve allí en algún momento en mi pasado remoto, en alguna línea temporal. Por eso podía reconocer el lugar. Era un recuerdo. Me emocioné mucho al sentir esa certeza. Mis ojos se llenaron de lágrimas y mi corazón explotó de emoción. De pronto vimos regresar a Mateo acompañado de Yeshua. Venían solos. Un abrazo de Yeshua se posaba en el hombro de Mateo. Todos los participantes vimos esa escena. Se detuvieron y hablaron unas pocas palabras más mientras se despedían. Un ademán de Mateo nos indicó que ya era momento de marcharnos. Todos empezamos a subir hacia la salida de la ciudad. Un encumbrado pasillo de piedra con una vista exuberante hacia la ciudad de luz era la última imagen que quedaría plasmada en las memorias de todos los que tuvimos la bendición y el privilegio de transportarnos en conciencia. Unos minutos pasaron mientras regresamos al estado de vigilia, al momento presente. Al mirarnos a los ojos después de tan profunda vivencia, supimos que efectivamente sí habíamos viajado a Shambhala, que nuestro viaje había sido un éxito. En la tertulia posterior al viaje, todos le preguntábamos a Mateo qué tanto le había dicho Yeshua en su reunión privada. Su respuesta fue: me estaba dando indicaciones de mi misión de vida y explicándome por qué es tan importante el trabajo que estoy haciendo, conectando con el espíritu de los árboles y la naturaleza. Para mí, ha sido una de las experiencias más asombrosas de mi vida, comentó Mateo. Después de ese viaje tuvimos unos cuantos viajes grupales de ese mismo grupo, pero ese fue el único donde participamos 5 integrantes. La experiencia en Shambhala me dio muchas pistas de lo que a veces soñaba yo con un lugar así. Y claro, también me reconocí como la hermana de Mateo en esa vida, en ese tiempo en el cual ambos estábamos recibiendo la luz preciosa y la sabiduría de nuestro amado hermano Yeshua. Este es el primer relato corto de los viajes multidimensionales. Espero que les haya gustado, porque la verdad para mí es una de las experiencias más hermosas que he tenido en mis viajes multidimensionales. Hasta la próxima con el capítulo número 2 de mis